explosivos, pues. Gracias a Dios solamente una persona, pues, que nos duele mucho realmente que sea una, pero pudieron haber sido más. Así que incluso el secretario político del Frente Sandinista dijo que era una gran irresponsabilidad haber guardado pólvora en un local en donde se supone no está apto para eso, pues no es una bodega específicamente en donde se puedan guardar cosas como explosivos, pues. Entonces, esto fue lo que ocurrió el pasado viernes. Las personas están siendo tratadas todavía, algunas en el hospital de León, otras en los hospitales de Managua, y el llamado es a actuar con responsabilidad en esta línea, ¿verdad? A que las autoridades estén pendientes de lo que está ocurriendo en sus oficinas, en un baño. Imagínense ustedes guardar una gran cantidad de explosivos, de cohetes y de morteros que sobraron de la celebración de las fiestas patronales. Por otra parte, Rodolfo Sandino Argüello, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, catedrático y poeta, murió este fin de semana. El pasado sábado fuimos informados sobre su deceso. Argüello, que también fue funcionario público durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, falleció producto de una dolencia física. Sus hijos agradecieron los gestos de condolencia y de acompañamiento y pidieron pues de que si iban a mandar flores o iban a hacer algún donativo, mejor se hiciese a unas cuentas bancarias, porque consideraban que era mejor eso antes que enviarle flores a la familia del doctor Rodolfo Sandino Argüello. Repito, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrado del Consejo Supremo Electoral, poeta y un hombre catedrático que íntegro, ¿verdad? Una de las personas que dice uno, valió la pena que fuese magistrado, que fuese catedrático, que fuese un hombre que formara a gente en la carrera de Derecho. Por otra parte, Roxana Valdetti, allá en Guatemala, fue apresada en un hospital después de que se ordenara captura en contra de ella por el caso de la defraudación aduanera. La situación en Guatemala está más que complicada. El presidente Otto Pérez Molina va a ser enjuiciado. Hasta ayer se estaba pidiendo su renuncia de parte de los guatemaltecos y no la tiene fácil, porque aparentemente hay pruebas que lo vinculan a esta enorme defraudación aduanera. Valdetti fue recluida en un penitenciario. Hoy va a dar su primera declaración, mientras Otto Pérez está siendo sacudido y su gobierno se está desmoronando porque 3 ministros le renunciaron durante el fin de semana y aparentemente pues la situación no está tan fácil para él. Guatemala, elecciones el 6 de septiembre, elecciones generales. Y Roberto Valdizón, que es el candidato más fuerte a la presidencia, aparentemente no cuenta con la venia de los empresarios que también dieron la espalda ya a Otto Pérez y le pidieron su renuncia. Es decir, está en una situación muy complicada y va a tener que enfrentar un juicio. Ayer decía así que no va a renunciar. Se especulaba de que había salido del país porque no se encontraba por ninguna parte el presidente, pero salió a las cámaras y dijo, aquí estoy. Tenemos llamada telefónica. ¿Aló? Así es. Sí. Aló, sí, buenos días, Luis, aquí hablamos desde Matagalpa. Sí. Siempre con la cuestión del petróleo, que a mí me encanta ver al comandante Arce cuando da sus comentarios acerca de por qué no se baja el precio de la gasolina. Es increíble ver lo que dice que eso no tiene que ser relación cuando baja, pero qué curioso que cuando sube el petróleo, sube la gasolina. O sea, pareciera que el comandante Arce no quiere ver la cara de pendejo a los nicaragüenses diciendo eso. Pero hay un detalle bien pequeño, que cuando sube el petróleo, sube inmediatamente la gasolina. No ha terminado de subir cuando inmediatamente sube la gasolina. Debería tener un poco de respeto para los nicaragüenses. Muchísimas gracias. Gracias por su llamada. Las fórmulas de la fórmula, Winston. Ahí seguimos todavía esperando que nos convenzan, ¿verdad? Con esas explicaciones que cada vez son más enredadas, más complicadas. Una fórmula que uno dice, bárbaro, para bajar. La fórmula para no bajar es arrecho, pero para subir, ahí nomás, ¡pum! La fórmula es 2 más 2 son 4, para subir. Para bajar, 2 menos 2, menos 1, menos 1.5, menos 3, más 4. Le arreglo. Llamada telefónica, ¿aló? Sí, buenos días. En relación a esto de
de que echaron presa a la expresidenta de Guatemala, Valdés. Sí. Hace días atrás yo había dicho que sería bueno promover la Convención Internacional contra la Impunidad aquí en Nicaragua, así como está establecido en Guatemala. Creo que eso podría ayudar mucho a la impunidad que se da aquí en Nicaragua, para cualquier gobierno de turno que se llegue a establecer. Gracias, buenos días. No, gracias. Yo igual, el día que usted llamó, amigo, le dije que totalmente de acuerdo. El punto es que haya voluntad política para hacerlo y que se cumpla con lo que estableciese esa comisión, como se cumple en Guatemala. El CICIG en Guatemala, que es el que le da seguimiento a los casos de corrupción, es autoridad. Se le considera como una autoridad, se le cree y se da espacio para que sus investigaciones procedan en las instituciones del Estado. Ahí hay Estado de Derecho, ahí hay respeto a la ley y por tanto es lo que estamos viendo, una vicepresidenta enjuiciada, un presidente que va a ser enjuiciado, ministros que dicen yo me voy de aquí porque yo nada tengo que ver con este tango y mejor me retiro. Greg Abbott, que es para cerrar en contexto, el gobernador del estado de Texas, a través de su vocero ha dicho, a través de John Whitman, que es el vocero del gobernador, ha dicho que no hay manera de que Bernardo Abán III sea perdonado de la muerte el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Triste porque se ha hecho un gran esfuerzo, y todavía se va a seguir haciendo un gran esfuerzo. Hoy a las 5 de la tarde hay un plantón en Metrocentro, promovido por el CENIT y por otros organismos de derechos humanos, por organizaciones civiles, para pedir por la vida de Tercero, que fue condenado a la pena capital después de matar a un hombre en una lavandería delante de su hija, y ese es uno de los argumentos más fuertes que tiene el gobernador, de acuerdo a lo que decía su vocero. Dice que Tercero asesinó brutalmente a Robert Berger en una lavandería de Houston frente a la hija de 3 años de la víctima. Cuando alguien comete un crimen en Texas, queda sujeto a la ley de Texas. Punto. Te está diciendo que no hay manera de salvarlo. El cardenal Brenes ayer rogaba todavía por la vida de Abán III. Y vamos a ver qué pasa con este plantón. Bianca Jagger está en Estados Unidos, está haciendo todo un esfuerzo. Hay otros extranjeros que van a ser ejecutados por delitos mucho más graves que los de Abán III, ¿verdad? En comparación. Pero las leyes son las leyes y aparentemente va a estar difícil que hasta el último momento, pero no hay que perder la fe. No hay que perder la fe. Ojalá que se le pudiese dar una nueva oportunidad a este nicaragüense. Dice por acá un mensaje de los chinandayanos: estamos preocupados porque nunca se había dicho que el volcán San Cristóbal haya sido epicentro de temblores. Por la posición geográfica de Chinandega no se tiene un área de evacuación de la ciudadanía y las autoridades no dicen nada. No es cierto que las autoridades no dicen nada. Ahí está, el SINAPRED está pendiente, entiendo yo, pues al menos es lo que han dicho. Y hay que estar a la expectativa de lo que ocurra con el volcán. Otro mensaje que dice: la alcaldía de Nagarote, ¿por qué tenían explosiones en sus instalaciones? ¿Por qué y para qué no hay tales que sobraron de las fiestas patronales? Esa es la versión oficial. A mí no me consta que no sea cierto y por tanto debo creer en lo que dicen las autoridades. No permiten acceso a los medios en ninguna actividad donde esté su majestad por soberbia, arrogancia y miedo. Dice por acá otro mensaje que dice: y la ley de armas y el uso de la pólvora, si hay leyes en este país, por lo menos deben de destituir al alcalde de Nagarote por esos muertos y heridos y daños materiales que ahora nos toca al pueblo pagar, esos gastos de reconstrucción. Que alguien explique lo que pasó aquí. Y acá dice por el último mensaje, después vamos a la pausa, está incompleto, cuando volvamos de la pausa lo leo. Vamos a una pausa comercial, cuando volvamos está con nosotros el doctor Miguel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud. Chikungunya y dengue, hay una alerta nacional. ¿Qué manejo se le ha dado a esto? ¿Cuánto podría ser los casos que están en el subregistro? ¿El veneno que se está utilizando es el adecuado? ¿Las brigadas están equipadas y están capacitadas adecuadamente para dar esta atención a la población? Todo esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Voz. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos.
las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. La Constitución Política Nicaragüense, en su artículo 27, indica que todas las personas somos iguales ante la ley, tenemos derecho a igual protección y a vivir sin discriminación. Por eso, todas y todos debemos exigir respeto y cumplimiento a los derechos que por ley nos corresponden. Construir un mundo lleno de igualdad. Heterosexuales, homosexuales, judíos, evangélicos, lesbianas, católicos, negras, blancos, gordas, flacos, ateos, indígenas. Todas y todos tenemos derecho a conformar una familia. Demandamos un código de familia incluyente sin discriminación. Todos los derechos para todas las personas. Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud, CISAS. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. ¡Somos juventudes! ¡Somos pueblo! Soy Roxana, tengo 23 años y me gustaría trabajar en una institución del Estado, pero me gusta mantener mi visión de nación. Soy Jorge, tengo 28 años y quisiera trabajar en una empresa privada, pero me gusta mantener mi visión de nación. ¡Somos juventudes! ¡Somos pueblo! Necesitamos una Nicaragua en la que todas y todos contemos por igual. En la que se tolere la opción política e ideológica de cada quien. Decreto 01-2015 de la Red Previo en Centroamérica. El abuso de poder es dañino para la salud de la democracia en Nicaragua. Campaña realizada por Red Previos en el marco del proyecto JURCA, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por Soleterre. Este mensaje expresa únicamente la opinión de Soleterre y Red Previos y es su responsabilidad exclusiva. En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. El mensaje que había quedado pendiente dice: Luis, solo una mente que desprecia la vida, irresponsable o ebria, convertiría las oficinas de una alcaldía en un polvorín. De nuevo, hay que revisar esa situación. Y acá dice San Isidro, camino de bolas, los mismos que andan fumigando pasan después vendiendo el veneno. ¿Cómo será eso? Es una de las situaciones que vamos a hablar con el doctor Miguel Orozco, director del Centro de Investigación y Estudios de la Salud, está con nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Nuevamente, le agradezco la anuencia de venir y hablar de este tema. A ver, esa alerta nacional, ¿por qué se decreta? Uno dice, hay 3 muertos por dengue, solamente 1 por chikungunya. ¿Por qué una alerta nacional? Existen determinados indicadores internacionales y como umbrales en los cuales se tienen que disparar diferentes tipos de respuesta, de reacción. En este caso se conoce muy bien la tasa de ataque de la chikungunya, ¿verdad? Se conoce muy bien su vida entre lo que es el vector, de tal manera que las autoridades consideran
ya necesario establecer un primer nivel de alerta, que es esta alerta sanitaria, y poner en disposición todos los recursos que tiene el Ministerio de Salud y todas las organizaciones que están trabajando con él, las comunitarias, los gabinetes. Es decir, se tensa todo lo que existe, que no quiere decir que no se haya estado trabajando antes. Anteriormente a eso ya el personal de salud ha estado abatizando, ha estado fumigando, pero el número de casos, la incidencia, los nuevos casos están señalando de que no es suficiente lo que se está haciendo. Pero cuando digo no es suficiente, ya el Ministerio está haciendo su parte. ¿Qué pasa? Que hay un índice muy importante en esto, por ejemplo, el índice de casas cerradas, ¿verdad? Casas cerradas, por ejemplo, te manifiesta un determinante social como es la seguridad ciudadana. En diferentes países, vos te puedo poner una tarea para más adelante, abrir diferentes periódicos, vos que siempre estás buscando la noticia, y busca eso, casas cerradas más dengue o casas cerradas más chikungunya, y vas a ver que entre más alta la delincuencia y la ingobernabilidad en los países, más alta las casas cerradas. En Nicaragua es un problema mínimo, pero existe también, y aquí es tal vez casas cerradas porque me va a matar el pajarito, tengo una gallina. El perro, exactamente. La gente le tiene miedo a eso, pero es bajísimo. El índice de casas cerradas en Nicaragua es bajísimo comparado con México, con El Salvador. Tenemos que aprovechar esa fortaleza que tenemos, pero eso nos lleva a que también la alerta sanitaria se desencadena porque la chikungunya es diferente al dengue. La tasa de ataque es muchísimo más alta. El virus de la chikungunya se ha demostrado en las epidemias que han habido en diferentes países. Esto llegó a América en 2013, imagínate, 2013, 2015, 2 años. Llegó a una isla, San Martín, que es territorio francés. ¿Y cómo saltó hasta donde nosotros? La explicación epidemiológica es la siguiente. Aquí tenemos todo, aquí está todo listo para la fiesta, ¿verdad? Solo falta el invitado. Cuando digo que todo está listo para la fiesta, que tenemos el mosquito transmisor, que es el Aedes aegypti, tenemos una población que es susceptible, porque aquí nadie había padecido de chikungunya, es decir, todos somos susceptibles, todos las podemos padecer. Si bien el dengue, bueno, vos ya tuviste el clásico, el otro tuvo el hemorrágico, el otro tuvo tal serotipo, el otro, entonces ya no te volverá a dar ese, ¿verdad? Porque el mismo sistema inmunológico se encarga. Viene un virus nuevo a unos países donde todo está servido para que se desencadene. Eso también, cuando la Organización Panamericana de la Salud lanzó la alerta en diciembre del 2013, ya los países recibieron toda la información para saber, no dejen de que esto avance hasta tal nivel, cuando ya tengan tal índice de mosquitos, índice larvarios, pero sobre todo los casos en personas, ustedes van a seguir con el siguiente paso. Eso, epidemiológicamente, eso está escrito y las autoridades de nuestro país lo están siguiendo, como dicen, by the book, es decir, son responsables, lo están diciendo, pero hace falta la reacción de la población. Pues aquí no podemos sentarnos en las mecedoras a que venga el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está haciendo su parte, pero este es un caso muy especial y lo hemos creado nosotros, los ciudadanos de este país. Ya no debiera llamarse de zancudo Aedes aegypti, le digo yo a los estudiantes de la maestría, se debería llamar Aedes nicaragüensis, porque aquí lo hemos recibido también, y es un mosquito tan agradecido que por el mismo precio nos trajo el dengue. Ya tenemos la chikungunya y hay una alerta también de un virus que, aunque produce una enfermedad con síntomas atenuados, pero que ya viene, pues el Zika. Ya oyó que la fiesta está bonita en todos estos países. Están las condiciones creadas para que un virus de que es transmitido por un vector, como es un vector que ha aprendido a vivir con nosotros, un vector donde apenas el 40% de los adultos que andan volando son eliminados por las jornadas de fumigación, donde la gente olvida limpiar los reservorios de agua, donde por problemas climáticos, por el cambio climático, como nos han alertado desde el gobierno también, se va dando un calentamiento que permite que haya una eclosión, que haya unas condiciones maravillosas para la reproducción del vector. Un vector que bajo la influencia de este virus, o sea, cuando el virus entra al vector, porque ha chupado sangre de una persona que porta el virus, que está enferma, se reproduce rápidamente en sus glándulas salivales y lo transmite rápidamente. Un vector que ha aprendido a vivir con nosotros en nuestros reservorios de agua, en nuestros jardines, un vector que si llueve
bien, y si no llueve, mejor. Porque si no llueve, nosotros regamos, si no llueve, nosotros le hacemos el ambiente. Exactamente. Ahora, ¿estamos ante una epidemia efectivamente, doctor? O sea, por la alerta, porque la palabra epidemia parece que suena muy delicada, y el gobierno ha procurado aparentemente no mencionar epidemia. Sí, epidemia es algo más de lo que está. A ver, nosotros estamos ante un brote, un outbreak. Hay un brote porque hay casos. Y recordad que aquí el número de casos era 0. Con un caso que hubiera habido, ya tenés 100%, o sea, ya tenés una incidencia que no existía antes. Pero además de eso es una incidencia que va creciendo de manera exponencial, lo que te va revelando de que, bueno, que es cierto lo de la tasa de ataque, o sea, por las determinantes sociales de la salud, como es el hacinamiento, en algunos casos de vivienda, eso en una vivienda, hacinamiento, y la densidad poblacional, hablando pues que estamos en ciudades. La Aedes aegypti es un mosquito eminentemente urbano, le gusta todo esto de las ciudades, aquí hay mejores condiciones, él vive aquí, pero además encuentra gente más rápido para andarse alimentando, porque es la hembra la que se tiene que alimentar antes de hacer la puesta de huevos y todo eso. Ella necesita de 2 a 2.5 mililitros de sangre, imagínate. Si no los alcanza con vos, va a buscar a cualquiera de los compañeros aquí del staff y va a ir completando esa sangre que necesita antes de ir a poner los huevos. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor. Cuando volvamos, ¿hasta dónde podría estar el subregistro de personas que han sido afectadas por el virus, o por los dos virus, por el dengue y por el chikungunya, y que no han asistido a los centros de salud? Además de eso, si no se ha hecho lo suficiente, o no es suficiente con lo que se ha hecho, ¿qué es lo que hay que hacer para que el manejo del virus sea el más adecuado? ¿Hasta dónde el ciudadano está consciente de que este es un mal que está con él conviviendo todos los días y que lo puede afectar de un momento a otro? ¿Cómo se está tratando la post-chikungunya, por ejemplo? Ese dolor intenso en el cuerpo, ¿qué terapia le están aplicando a los ciudadanos, si es que hay alguna? ¿Y qué tipo de protección están teniendo los miembros de las brigadas que fumigan? Todo esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Cantebloc, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. La Constitución Política Nicaragüense, en su artículo 27, indica que todas las personas somos iguales ante la ley, tenemos derecho a igual protección y a vivir sin discriminación. Por eso, todas y todos debemos exigir respeto y cumplimiento a los derechos que por ley nos corresponden. Construir un mundo lleno de igualdad. Heterosexuales, homosexuales, judíos, evangélicos, lesbianas, católicos, negras, blancos, gordas, flacos, ateos, indígenas, todas y todos tenemos derecho a conformar una familia. Demandamos un código de familia incluyente sin discriminación. Todos los derechos para todas las personas. Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud, CISAS. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. ¿Querés
dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes y oyentes, conversando esta mañana con el doctor Miguel Orozco, director del CIES. Estamos valorando más o menos el manejo de la alerta nacional del chikungunya y el dengue. Doctor, hay un subregistro. El que diga que no hay un subregistro está mintiendo, porque en todos los países del mundo de las enfermedades oficialmente siempre hay un subregistro. ¿De qué porcentaje podríamos estar hablando en Nicaragua, tomando en cuenta que la gente dice, ¿para qué voy al centro de salud? Me duelen los huesos, me van a ir a dar acetaminofén, ibuprofeno y me van a dar suero. Mejor me quedo aquí y ya sé qué es lo que voy a hacer. Me quedo en la cama esperando a ver si me mejoro. ¿Cuánto podría ser ese subregistro, tomando en cuenta esa actitud en Nicaragua? Es cierto, hay algoritmos, ¿verdad?, para explicar eso. Si, por ejemplo, los epidemiólogos nos dicen, y aquí también lo han dicho los epidemiólogos del MINSA, la tasa de ataque es el 38%, puedes sacar un algoritmo de cuánto puede ser. Pero eso, digamos, es más importante lo que estás diciendo en cuanto a la población más vulnerable a este tema, ¿verdad?, que son los adultos mayores, los infantes menores, ¿verdad?, de 5 años, de 1 año, y es importante tenerlo claro en cuanto se da un brote, a quién tenés que ir a proteger. Pero sí en los países, pues, donde han habido este tipo de epidemias, por ejemplo, en el 2007 en Rávena, en Italia, me tocó la suerte de que un compañero de clases mío, cuando estudié salud pública en Canadá, era el director de esa región de Emilia Romana, y él me decía, y lo veo ahora en las estadísticas oficiales, que inclusive, Luis, hay gente que es asintomática, o sea, la picó el mosquito. En el caso de Italia fue la Sansara tigre, ¿verdad? Con esto del cambio climático subieron desde el Magreb, desde la parte sur del mar Mediterráneo, llegó a Italia y provocó un brote donde hubieron casi un 27.7% de asintomáticos, o sea, enfermos que no desarrollaron. Eso tiene que ver mucho con lo que es la situación inmunológica, ¿no? Es decir, en qué momento te está picando, en qué momento te está... ¿Cómo están tus defensas? Exactamente, cómo están tus defensas. En este caso es importante en algún momento hacer el cálculo, va a ser alta. Como vos decías, mucha gente que se queda... Para lo que me van a dar... podríamos estar hablando en su registro? En su registro, fíjate, con una tasa de ataque del 38%, tendría que andar lo normal tendría que ser es que se nos están quedando por fuera más de la mitad de los que están verdaderamente afectados. ¿17%? No, más de la mitad te estoy hablando, o sea, el número total de casos, más un 50% de lo que está pasando, pues. Es un algoritmo bastante específico y claro, pues, es decir, puedes llegar, pero yo creo, haciendo el cálculo, que podría haber un 50% de la población que está yendo más en que se está quedando en casa, o inclusive, y eso tenés que sumarle entre el 17.7 y el 27.7 que son asintomáticos, es decir, que se enfermaron, que no desarrollaron los síntomas, pero que si lo pica un zancudo, porque hay algo importante, el zancudo tiene que picar a una persona enferma para poder transmitir posteriormente. Es decir, si vos andas asintomático, te pican un zancudo, esa persona también está
transmitiendo, es parte de lo que se calcula dentro de la tasa de ataque que te decía, hasta el 38%. Sí hay un subregistro porque la gente se siente tan mal, es una enfermedad que te quebranta tanto que hasta el mismo hecho de recibir atención, es decir, moverte hasta donde te van a atender, lo pensás y decidís quedarte, ¿verdad? En esto es muy importante la atención domiciliar, familiar, solidaria que recibe la gente. Digo yo también solidaria porque en las mismas comunidades se han organizado para atenderse. En El Salvador fue muy claro. Pero en Nicaragua no está pasando eso de que lleguen hasta tu casa a atender. No, yo te digo entre la misma familia, ¿verdad? Sé, pues, sería un buen paso de repente donde hay focos de... Hay que pensar, porque vos me hablabas en la post-enfermedad, ¿verdad? Recordá, hay gente que le da y al suave, pues no hay mayor... Chapaste, mano. Hay otra gente que va a quedar con el rash es bien fuerte, hay complicaciones de neumonía, que son los casos, ¿verdad?, que más se temen, dermatitis exfoliativa, hiperpigmentación, y esas artralgias, los dolores en las articulaciones, que es lo que le hace la diferencia. Y no hay un tratamiento para eso, al menos. No hay un tratamiento, pero recordad que también se da lo que se llama la comorbilidad, es decir, si vos ya tenías un problema articular, por ejemplo, sos una persona, un adulto mayor, que ya tenés artritis, esto todavía te va a desencadenar más esa enfermedad, o te la va a agudizar, o te va a dar episodios, pues, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver, porque aquí hay que pensar en la rehabilitación de los pacientes con chikungunya, que le da más fuerte la enfermedad. En esto hay que pensar en labores también de aprendizaje en las comunidades de cómo esto puede ser evitado, pero también si da, cómo tiene que ser retomado solidariamente para que la gente pueda desarrollar mejor esa convalecencia más activamente. Tengo acá mensajes que dicen: en mi familia a 3 nos dio chikungunya, dolor en las articulaciones, temperatura alta. Sin embargo, los centros de salud brindan una atención muy buena, mejor que los hospitales y las previsionales, y eso que yo cotizo, dice por acá este mensaje. Ese punto también, hay gente que no va a ningún centro asistencial, pero va a un médico privado. Y el médico privado le dice: va a hacer un examen y le dice: usted es de chikungunya, y no se sabe si se reporta o no se reporta como un caso más ante el MINSA. Eso es parte del subregistro también. ¿Sí? Dentro del subregistro están los que, como vos decías, que se enferman y no van, y los que se enferman y van a la atención privada donde no se registra, pues no se pasa, aunque es de notificación obligatoria, ¿verdad? Pero no existe, digamos, la cultura del parte del personal de los servicios privados de reportarlo. Los servicios, las IPS, si lo reportan, el sistema pues previsional sí lo reporta porque tienen una obligación, ¿verdad? Pero también recordad de que en esto hay sospechosos y confirmados, y se confirma a través de la prueba. Pero si vos tenés una persona que está refiriendo esos síntomas, eso es chikungunya hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, hay que tener, digamos, una actitud pragmática, en el sentido que lo importante aquí es atender a la gente, ¿verdad? Tratar de disminuir sus molestias, porque lamentablemente no las podemos hacer desaparecer. Va a ser una semana de muchos dolores. Es interesante, ¿verdad? Una semana de donde vas a salir ya claro de que si vas a tener problemas, consecuencias recidivas de esto, o salís tranquilamente, como también mucha gente. Aquí estamos todavía recogiendo la casuística para hacer, me imagino yo que lo están haciendo en el Ministerio de Salud, tener las estadísticas claras. Recordad que en medio del brote lo que tenés es la información de la vigilancia epidemiológica. Hasta después tenés la información de los ya confirmados. En vigilancia epidemiológica vos hablas de sospechosos hasta que no tenés los resultados de las pruebas. En el sistema de información vas a tener varios meses después lo que se recogió de todos lados. Incluso es cuando empezás a hacer, a través del algoritmo que te decía, de las tasas de ataque, cuánto en realidad es su registro. Cuando vos revisás la información de países, por ejemplo, la epidemia de Italia en el 2007, ellos tienen hasta, digamos, pruebas hechas al azar, ¿verdad?, en población, y se descubrieron los asintomáticos. Pues en la India también, en una epidemia que afectó a más de 1 millón de personas, casi que en 15 días, 3 semanas, también tuvieron el cuidado de hacer esas pruebas. No me acuerdo si fue la Fundación India de Salud Pública, y así pues se logró averiguar de que hay gente que los pican y todo, y pasan pues sin nada. ¿Basta con fumigar, doctor?
Es necesario fumigar, pero no es suficiente. Fumigar, recordar que hay que meterse a los hogares y no te puedes meter con cualquier producto. A veces la gente se queja, no, es que la calidad del veneno. Sí, hombre, quieren ver caer los mosquitos y quieren ver caer la gente. Aquí existe la cultura, por ejemplo, se logró eliminar la malaria, y el gran campeón de eso durante los años 50, 60 y 70, comienzo de los 70, fue el DDT. Pero el DDT ahora es parte de la docena maldita, no lo puedes andar usando dentro de o sea, ya ni se produce, ¿verdad? El problema es que tenés que usar insecticidas que estén a la altura de la seguridad humana. Entonces con eso apenas lográs eliminar el 40%. Entonces, ¿qué pasa con el otro 60%? Nos corresponde a mantener la limpieza, a mantener el orden en las casas en cuanto a no dejar, ¿verdad?, que estos se oculten, porque una hembra puede estar oculta después de haber picado y volver a salir. Es que la hembra pica, ¿verdad? En su vida puede llegar a poner, qué sé yo, como 500 huevos, imagínate, hasta que no la mates, pero ella pica y se va a esconder. ¿Dónde se va a esconder? Miren ahorita en su casa alrededor, miren cuántos calaches tienen ahí, miren su jardín, qué bonitas sus flores recién regadas seguramente, o que amanecieron con rocío, y ahí pues ella va a ir a buscar dónde poner sus huevos. Ya se alimentó con sangre de 2 a 2.5 mililitros, ya va a poner los huevos. Y eso tal vez me dejó de molestar ahorita, pero no, ella anda haciendo lo peor, anda dejando los huevos que se convierten en larvas. Es increíble la capacidad de adaptación que tienen estas larvas, y van a venir en forma de adulto a buscar su cuota de sangre también. Dice por acá, hola Luis, en noviembre a mi mamá y a mi hermana les dio chikungunya y fuimos al centro de salud de Villa Libertad. Mi mamá murió en diciembre y en enero llegó una información del centro a la casa que tenía chikungunya en el sector donde ellas viven. Le dio cerca a 6 vecinos y nadie se apareció a fumigar. Esto me lleva a la pregunta siguiente: la efectividad de las brigadas. Cuando se detecta un caso en un lugar específico, la rapidez con la que llegan a sofocar casualmente que haya más contagio. Existe el programa de enfermedades transmitidas por vectores, que tienen su personal, un personal altamente entrenado y motivado. Recordad que gracias a ellos es que se pudo eliminar la malaria aquí en este país. Gracias a ellos se ha mantenido el control en otras ciudades, no aquí en Managua, sino que donde se da, de lo que es el Chagas, la leishmaniasis. Ellos han tenido una tasa de éxito increíble. Pero la chikungunya, el dengue, nos ha comido como país, no solamente a las enfermedades transmitidas por vectores, los azulitos que le dicen, porque esa gente ni duerme, esa gente pasa sábados, domingos, pero no es suficiente. Imagínate Managua cómo ha crecido y la cantidad de brotes que se están dando dentro de la ciudad, y de qué manera se puede ir. Inclusive el ejército está apoyando, pues hay brigadas del ejército en diferentes ciudades apoyando, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque en lo que van pasando por un hogar, ellos van donde hay un brote. Un brote no es necesariamente como en los casos que refieren estos televidentes, que es una familia. Sí, ese es un brote familiar, pero ellos van donde hay todo un barrio tomado, pues donde están saliendo demasiados casos y se está reportando, ahí es donde tienen que ir. Pero digamos, alguien de la familia visitó ahí, salió, ¿verdad? Y ya, como te digo, llegó la enfermedad, el mosquito picó, y ya todos lo tienen también. Y como te digo, la tasa de ataque tan alta que tiene las familias, ese reporte yo lo he escuchado en infinidad de ocasiones. Los fumigadores no andan con ninguna protección, dice. ¿Qué tan conveniente esto, tomando en cuenta pues que es veneno el que están lanzando por horas y horas? Sí. El trabajador de la salud tiene obligación de usar las mascarillas, las botas de hule, los guantes e ir cubierto de manga larga, ¿verdad? Eso es una cuestión ocupacional. Lo que pasa es que como te decía, pasan tanto tiempo que van perdiendo tal vez la conciencia del riesgo al que están sometidos. Solo te voy a decir algo, el insecticida entiendo yo que está disuelto en una mezcla con diésel, no es ni siquiera agua, con solo el diésel que está ahí ya es un problema. ¿Qué tal diésel con el insecticida? Pero solamente el diésel ya sería un problema. Ellos se tienen que proteger, pero por dar un servicio, imagino yo, cuando ya estás con casi el burnout, ¿verdad? Cuando tenés la presión de ir cubriendo, yo digo, y también por la costumbre, imagínate, meterte en una casa, andar con toda la ropa, manga larga y todo, y con la máscara,
y en el calor que está haciendo, ellos lo que hacen lo primero es quitarse la máscara. Bueno, hay quienes dicen que no les dan esos equipos también, ¿verdad? Que sería una seria responsabilidad de parte del MINSA. Ahí hay una oportunidad de intersectorialidad, porque de lo que hemos estado hablando es lo que hace el MINSA, y el MINSA está haciendo lo que tiene que hacer, lo que está en su capacidad con los recursos que tiene, unos recursos que se le han dado a través del presupuesto general de la República, un presupuesto que ha aumentado mucho, pero repito, el dengue, la chikungunya consumen demasiados recursos. ¿Se requiere de más recursos? Sí, pero aquí lo que hay que pensar es qué recursos podemos poner desde otros sectores. Está el sector salud, está trabajando, está haciendo lo que tiene que hacer y sobre todo conduce la respuesta a la rectoría del sector salud. Pero aquí hay otros sectores tales como, por ejemplo, cuántas casas fumigadoras existen, cuántas empresas fumigadoras, qué podrían hacer la empresa privada, pero sobre todo en las mismas casas, cómo se podrían organizar en un barrio para mantener el vector fuera de los barrios, ¿verdad? Porque, a ver, vos limpiaste tu casa, pero yo que soy tu vecino no la limpié. Pero a ver, tiene que ver también, doctor, creo yo, y no podemos perder de vista la manera sectaria con la que se maneja esto. Y eso tenemos que reconocerlo. No se incorpora a los diferentes sectores a una lucha contra un brote de alto nivel como el que tenemos. Y eso al final también afecta al ciudadano. Es importante señalar de que la mejor oportunidad está en la crisis, está en el reto que significa, fíjate, principalmente la chikungunya está puesta como el reto del siglo XXI para los sistemas de salud de nuestra región. ¿En qué sentido? En que nos debe de dar la oportunidad de encontrar esa intersectorialidad necesaria para trabajar. Ahora, te voy a decir algo, si todos sabemos lo que hay que hacer, esa es una razón que podría entorpecer, pero no es una justificación para que no hagamos lo que todos tenemos que hacer. Porque yo no voy a poder entrar en tu hogar si vos no lo permitís. Y está pasando mucho que la gente no está abriendo las puertas. Exactamente. Preguntas para terminar y luego su comentario. ¿Puede repetir el chikungunya? Preguntan por acá. Hay otro mensaje que dice: cuando personas son afectadas por el chikungunya, ¿cuánto tiempo duran los efectos? ¿Qué tratamiento se les puede dar a un viejito de 80 años afectado que le dio en diciembre y lo ha dejado incapacitado hasta de caminar? Hay otro mensaje que dice: buenos días, felicidades al MINSA y al gobierno por su preocupación por la población pobre, porque nunca se haya visto que los médicos nos visiten casa a casa. Atentamente, Nico, desde Rivas, dice por acá. Otro mensaje dice: ¿qué hacer con botaderos ilegales y cauces donde también pueden vivir los mosquitos? Y acá dice: qué buena exposición de un maestro, a mí me dio chikungunya con infección renal fuerte, y dice un mes después me vino la artritis en los talones, decidí caminar renca, no tomar fármacos y ahora 8 meses después estoy bien. Doctor. Sí, yo creo que ahí esos últimos mensajes, ¿verdad? Sí, hay una insuficiencia renal aguda que da en algunos casos, no en todos. En el caso del señor que reporta pues a su papá, sí, y hay un determinante social de la salud que es el de generación, el de las edades, ¿verdad? En los adultos mayores es más serio. También he visto adultos mayores que les da y parte sin novedad, pero en este caso el señor pues tuvo alguna comorbilidad, como dicen, otras enfermedades que fueron acendradas, que fueron agudizadas por el episodio. Aquí lo que hay que hacer es buscar la rehabilitación profesional. Existen fisioterapistas, ¿verdad? También en el Ministerio de Salud, está el Hospital Aldo Chavarría. Pero en términos generales, para la gente que le da, no hay un post-chikungunya, no hay. No vuelve a dar. No vuelve a dar. Bueno, doctor, lo que quedan son las secuelas de lo que te dio y de la gravedad. Pero hay un post-tratamiento también de parte de las autoridades de salud para eso. Hay que organizar ese post-tratamiento, sobre todo para la gente como este señor que quedó. Adultos mayores. Sí, los adultos mayores. Con el adulto mayor hay que tener una especialidad, hay que tener un cuidado a como tenemos con los niños. Los niños son vulnerables, los adultos mayores son vulnerables. Este señor ya quedó en poder de su familia y de lo que ellos puedan hacer. Lo que ellos pueden hacer es acercarlos a los programas de adultos mayores, a la rehabilitación, hablar, así como se hacen clubes de diabéticos, de hipertensos, se podría pensar ya en tener clubes porque el chikungunya llegó para quedarse. Ya está terminando tal vez con los susceptibles,
pero no sé, las secuelas van a quedar de acuerdo a la gravedad con que te dio. Pues. Gracias, doctor Miguel Orozco, director del Centro de Investigación y Estudios de la Salud. Más o menos es la situación que se está viviendo alrededor de este brote de chikungunya y dengue. Los primeros brigadistas somos nosotros en nuestras casas. Estamos llamados casualmente a ser los primeros colaboradores para que no nos dé ni a nosotros, ni a nuestra familia, ni a ninguno de nuestros vecinos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, siempre les agradezco su sintonía y participación. Nos encontramos martes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café